Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con la doctora Edalidia Chiuto Conde, experta del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y además hoy por hoy, adicionalmente, de trabajar como científica, como una gran científica en nuestro país, vocera de la campaña Que la vacuna nos una. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Gracias por la invitación. Pues hoy más que nunca, y con todo esto que estamos platicando del Omicron y demás, cobra especial relevancia el que todos entendamos la importancia de vacunarnos, la importancia de que cuando nos toque vayamos por nuestro refuerzo, doctora. Sí, efectivamente. Esto es particularmente importante ahora porque esta nueva variante del virus tiene modificaciones en su estructura que la hace, como todos sabemos, mucho más transmisible. Y tiene más diferencias con la versión original de la vacuna que se diseñó, pues la vacuna probablemente proteja menos. Esas son la información que vamos teniendo día con día. Entonces es muy importante reforzar nuestra inmunidad vacunándonos y mejorando la inmunidad al máximo, y además manteniendo las medidas de control, ¿verdad? Que hoy es la mejor herramienta que tenemos, la que está en primer lugar sin duda tendría que ser, tengo entendido, doctora, si no, corríjame por favor, la vacuna, pero en cuanto a la vida diaria, nada sigue siendo mejor defensa que el uso del cubrebocas, la sana distancia, el desinfectado de manos, etcétera. Claro, sí, efectivamente, la vacunación es súper importante porque nos da inmunidad, es decir, nos da un cierto grado de protección en contra de la enfermedad grave causada por COVID. Pero, de cualquier forma, podemos, como el virus ha variado, se ha modificado en el tiempo, podríamos igualmente infectarnos, aunque con formas leves. El peligro de esto es el que hay personas que tienen problemas de inmunidad porque tienen otras enfermedades, otras comorbilidades, y entonces estas personas, si nos infectamos y somos asintomáticos, podemos transmitir el virus a personas que son más vulnerables y que pueden, a pesar de estar vacunados, evolucionar más mal con la enfermedad. Entonces sí, como dices, es importante mantener la distancia. Ahora con estas fiestas va a ser muy difícil, pero podemos tratar de promover encontrarnos en lugares abiertos o muy ventilados. Eso es muy importante y puede ayudar mucho, ¿no? Sí, sin duda. Yo le cuento, doctora, así súper breve, que me tocó ir a una reunión muy pequeñita hace algunos meses. No nos quitamos el cubrebocas nunca. Yo salí positivo a COVID y el resto de los que asistieron a esa reunión, que éramos 6 personas, gracias a que estábamos en un lugar abierto y que nunca nos quitamos el cubrebocas, todos los demás pues tuvieron que irse a hacer la prueba, pero todos salieron negativos gracias a eso. Y por supuesto, estábamos vacunados, pero ojo con esas reuniones. Doctora, ¿cómo entender, quitando de lado las personas que por una situación dictada por su médico, por ejemplo, una alergia grave, no se pudieron vacunar o no se pueden vacunar, quitando de lado esos que tienen una razón médica aprobada, gracias a su doctor o su doctora, ¿cómo entender los efectos de quienes no se vacunan y de estos movimientos que a veces creo que nos falta poner en su correcta perspectiva lo que sucede con esos fenómenos, también con todo esto de las variantes y pues que siguen las cadenas de contagio, etcétera? ¿Cómo entender las consecuencias de esos movimientos? Bueno, es realmente lamentable que existan este tipo de movimientos y francamente parece difícil entenderlo cuando conocemos históricamente el impacto que han tenido las vacunas en las enfermedades. No más la viruela, por ejemplo, es una enfermedad que se ha erradicado gracias a las vacunas, ¿no? Y el caso de la polio, pues actualmente son solamente cientos de casos en el mundo de polio, justamente donde desgraciadamente zonas muy complicadas en donde no llega la vacuna, como en Pakistán o en Afganistán, pero se ha controlado prácticamente, muy importantemente, gracias a la vacunación y a las campañas intensivas de vacunación. Entonces, se ha demostrado que las vacunas funcionan
tenemos más de 100 años con vacunas aplicándose, con resultados espectaculares cuando el patógeno es susceptible a vacunación. Hay algunos que no son susceptibles a vacunación, que aunque induzcamos inmunidad por vacunación no nos podemos proteger todavía, como en el caso del SIDA. En el caso del COVID, afortunadamente, el virus es susceptible a la inmunidad. Bueno, pues tenemos que promover nuestra inmunidad. Las vacunas lo que hacen, no nos pueden enfermar de COVID. Las vacunas son o virus muertos, o componentes del virus que son los críticos para que el virus infecte, entre a nuestras células y se propague. Entonces, lo único que estamos generando con las vacunas es un fenómeno inflamatorio y un fenómeno de respuesta inmune específica contra ese virus, para que cuando lo veamos, nuestro sistema inmune se recuerda que ya tiene inmunidad y rápidamente controle la infección. Esa es la base de las vacunas. Entonces, efectivamente hay algunas vacunas que son muy fuertes, porque promueven mucha inflamación. Esto lo que quiere decir es que muchas de nuestras células inmunes llegan al sitio de inmunización y se activan y generan una respuesta inmune eficiente. Y las molestias en general son menores, en algunos casos menos frecuentes, dan algo de fiebre, pero bueno, se han vacunado tantos millones de personas en el mundo que ya hemos aprendido muchísimo y ya sabemos que las vacunas son muy seguras, no solamente porque han pasado las fases clínicas 1, 2, 3, sino porque se ha propagado el uso de la vacuna extensamente y tenemos una enorme experiencia de la seguridad de las vacunas. Entonces no hay que estar temerosos de vacunarse, sino de enfermarse. Eso es lo que hay que estar prevenidos. Y eso nos hace entender de una manera mucho más clara por qué el mensaje de esta campaña, que la vacuna nos una, es: lo hago por cuidarme a mí, pero también por cuidar a mis seres queridos, doctora, por cuidar a mi comunidad, porque quien requiera atención por alguna razón que sea, porque tienen alguna comorbilidad, porque finalmente también es una realidad que algo nos puede pasar aunque estemos vacunados, pero que esos pocos que lo necesiten tengan una camilla, que tengan un doctor disponible, porque lo peor que nos puede pasar es, y lamentablemente en algunos lugares del mundo ya está pasando, pues volver a saturar justamente por no vacunarnos los hospitales. Claro, es una acción de responsabilidad social vacunarse, ¿verdad? Como dices, pues no solamente nos protegemos nosotros, sino protegemos a nuestros seres queridos, ¿no? Desgraciadamente tuvimos en todo este proceso muchas muertes, no por COVID solamente, sino por otras enfermedades que no pudieron ser tratadas adecuadamente porque los hospitales estaban atascados de personas enfermas. Ahora tenemos herramientas para que no nos vuelva a ocurrir, entonces hay que utilizarlas y hay que ser responsable y generoso con nuestra sociedad, ¿verdad? Y bueno, me regreso al inicio de la plática, doctora, si me lo permite, y para ello le pediría un mensaje final antes de despedirnos. En medio de la situación actual, en medio de que van a seguir saliendo variantes, que después en algún momento hablaremos de nuevas cepas, y que finalmente tenemos que seguir aprendiendo, porque así es nuestro planeta, con virus y con bacterias, y siempre vamos a tener que estar enfrentándolas. ¿Con qué mensaje podríamos cerrar en este momento particular que estamos viviendo respecto a esta campaña Que la vacuna nos una? Bueno, que por favor reflexionen las personas que están en contra de la vacuna, que están poniendo en riesgo y aumentando el riesgo de sus seres queridos, no solamente el riesgo personal. Entonces, pues mi mensaje sería invitar a toda esta gente que se vacune y que apoye el esfuerzo enorme que se está haciendo en México para lograr una alta cobertura de vacunación. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Bueno, pues muy buenos días, David. Muchas gracias por la entrevista.
Hasta luego. Hasta luego, es la doctora Eda Lidia Chiuto Conde. Ella es experta del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, una científica de amplio reconocimiento a nivel global, actualmente en nuestro país y hoy por hoy, adicionalmente, vocera de la campaña Que la vacuna nos una. Tenemos que seguir cuidándonos. Esto no se acaba todavía, no nos confiemos, no generemos esta falsa idea de confianza, de que no pasa nada, de que ya se está acabando, esta falsa idea de que no pasa nada, porque sí pasa.